con la información y vamos a hablar ahora de un tema que calculo que nos toca a la mayoría, ¿no? Estamos en pleno invierno, tenemos temperaturas primaverales y más de uno ya se ve afectado por un cuadro de alergia, molestias también de tipo respiratorias, tos. Por eso estamos con un especialista. Le damos la bienvenida al doctor Ramiro López Bustos. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos. Bueno, me imagino la sorpresa en su consultorio en esta época del año, ¿no? Recibir pacientes con estos casos. Es lo habitual, esta época del año que estamos en invierno todavía, pero tenemos un clima primaveral y eso justamente es donde más hay que cuidarse, porque uno a veces se desabriga, duerme con las ventanas abiertas, y algunos exagerados por el calor usan un ventilador o un aire, aunque sea no muy fuerte, pero lo usan y bueno, eso desencadena muchas veces los resfríos, la picazón de garganta, los estornudos y posteriormente llegan las bronquitis que, bueno, a veces duran y en ese aspecto hay que cuidarse mucho. Sobre todo, la recomendación es para los pacientes que tienen problemas respiratorios crónicos, ¿no? Sobre todo el alérgico, sobre todo el asmático, sobre todo el bronquial crónico. Esos son pacientes que tienen que extremar los cuidados fundamentalmente. Las personas que nunca han sido enfermas de las vías respiratorias, bueno, puede darse un margen. Pero esas pacientes que tienen problemas respiratorios crónicos, es justamente a quien tienen que ir estos mensajes, que es el cuidado de sus vías respiratorias, evitar las corrientes de aire, evitar este ambiente de tabaquista, evitar el uso de insecticidas, evitar el uso de los desodorantes de ambientes que a veces son muy fuertes y que irritan las vías respiratorias, evitar estar en corrientes de aire o dormir con las ventanas abiertas en esta época del año. En fin, uno que ve habitualmente todas estas bronquitis, estos resfríos, estos catarros, uno tiene que, uno ve y pregunta cuáles son los orígenes y la inmensa mayoría de las veces es esto, ¿no? Otra causa que ya no depende de los pacientes es la gran contaminación que hay por el polvillo. Tendremos que esperar la lluvia para que podamos tener un ambiente con no tanta contaminación. Pero bueno, eso hay que tratar de tener la casa limpia y que no entre mucho polvillo, ¿no? Bueno, aclaramos entonces que no es un brote de gripe propiamente dicha. No, gripe por lo menos no hay. Lo que sí hay un aumento en la exacerbación aguda de los problemas bronquiales crónicos. Hoy en día los sanatorios, los hospitales, la inmensa mayoría de las internaciones las tienen por problemas respiratorios agudos, sobre todo en pacientes asmáticos o en pacientes bronquiales crónicos, ¿no? El paciente con EPOC, con enfisema, son pacientes que exacerban mucho su problema respiratorio en esta época del año y bueno, en eso hay que extremar los cuidados porque pueden entrar en insuficiencia respiratoria que puede ser letal para el paciente, ¿no? Obviamente a los primeros síntomas siempre se recomienda la consulta. Yo siempre recomiendo la consulta, siempre digo que yo a través de los años he visto cómo hoy en día las UPA, los servicios periféricos de salud, los médicos están bien entrenados y pueden solucionar rápidamente un problema o sacar de una situación rápida una situación aguda del paciente, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ante el menor síntoma, evitar la automedicación, porque eso no es bueno, que muchas veces vienen pacientes ya medicándose con inyecciones o jarabe, en fin, un montón de cosas que no hacen bien, ¿eh? Lo único que hacen es enmascarar la situación. Por eso, hoy en día tenemos aquí por lo menos en la ciudad tenemos las UPAs que son centros periféricos que la verdad que solucionan bastante los problemas, ¿me entiendes? Que pueden detener por lo menos el proceso inicial, ¿no? Bien. ¿En su consultorio ha visto mayor cantidad de consultas en esta última semana? Es lo habitual, es lo que siempre se ve, ¿me entiendes? Siempre aumenta en esta época del año, ¿no? ¿Me entiendes? No es ni más ni menos de lo que ha habido otros años. Yo siempre me recuerdo el quiebre que nosotros tuvimos en el año 2009 con la epidemia de gripe A, que eso fue realmente trágico, porque hubo pacientes que se complicaron, gente joven, en fin, tuvimos grandes problemas. Afortunadamente no hemos tenido ningún síntoma de alarma, ¿no? Pero siempre hay que estar con el ojo atento. Aquella vez nos agarró bastante desprevenidos y bueno, pero afortunadamente hasta ahora no hemos tenido ninguna complicación grave ni severa, ni un proceso virósico masivo.
por suerte, ¿no? Siempre mejor prevenir, ¿verdad? Siempre, toda la vida. Yo creo que la medicina pasa por la prevención, no pasa por la curación. La medicina pasa por la prevención, no solo referida al aparato respiratorio. Me parece que hoy en día, con todos los métodos de diagnóstico que uno tiene, uno puede tener hallazgos de lesiones en sus comienzos, y eso permite un adecuado tratamiento y una sobrevida buena, ¿me entiendes? Entonces creo que pasa, hablando ya en general en medicina, creo que la medicina pasa fundamentalmente por la prevención, ¿no? Bien. Muchas gracias, doctor. No, por favor, ha sido un gusto. Era el doctor Ramiro López Bustos para hablar de esta temática que nos han sorprendido, estas temperaturas en pleno invierno, y pueden provocar este tipo de afecciones. A cuidarse desde la casa, por supuesto, y si no, por favor, siempre concurrir al médico primero, no automedicarse en su casa. Seguimos con más información, Rafael.